Bendiciones, hermanos, que la paz y el amor de Cristo sea con todos ustedes. Le damos la gloria a Dios en este día por permitirnos escudriñar su palabra, que esa palabra sea hablando a tu vida y a mi vida y que el Todopoderoso pues sea derramando de su sabiduría en tu vida y en mi vida, esa inteligencia y ese discernimiento espiritual que requerimos para nutrirnos con su palabra. También que nos edifique y que nos permita también edificar a otros que requieran de esa palabra de aliento del Señor. Acuérdense que nosotros somos multiplicadores de la palabra, replicadores de ella y pues cumplir el deseo de nuestro Señor Jesús, que es ir y llevar su palabra hasta lo postrero de la tierra. Vamos a implorar la presencia de ese espíritu de poder, de amor y dominio propio que es nuestro consolador, el Espíritu de Jehová, para que venga a tu vida y a mi vida y nos llene con su presencia, nos permita eh, tomar control de esta palabra y que nos nutra, que el Espíritu de Jehová esté en medio de ustedes y yo, porque escrito está en la palabra del Señor, que donde hay dos o tres congregados unánimes en su nombre, ahí está su presencia. Estamos creyendo que el Espíritu de Jehová es el que toma control de esta obra porque es para honra, gloria, lor y alabanza de su santo nombre. Amén. Pues hoy vamos a estar compartiendo la palabra, escudriñar en el libro de Hechos, capítulo 5, pues del versículo 1 al versículo 11, que es la palabra de, eh, acá pues está titulada Mentira al Espíritu Santo. Hay unas escrituras que se llaman Ananías y su esposa Zafira. Es una palabra muy diciente y pues vamos a darle el desarrollo con la ayuda de ese espíritu de poder que está en medio de ustedes y mío. Amén. La gloria sea para el Señor. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre Jehová, creador de los cielos y la tierra, bajo la bendición de su Hijo amado Redentor Yeshua Hamasías, Jesús el Mesías, el Verbo hecho carne, y bajo la bendición del Espíritu de Jehová, el Ruá, el Paracleto, las llamas eternas, ese fuego consumidor. Amén. Hermanos, libro de Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición de ese Dios vivo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. La gloria sea para el Dios vivo del cielo. Esta es la palabra que nos ha regalado el Señor en este día
para darle un desarrollo en el cual el Señor va a hablar a tu vida y a mi vida, y es una palabra muy diciente en la que un varón llamado Ananías con su esposa Zafira venden una heredad y traen la plata a los apóstoles, pero sustraen parte del precio por el cual la habían vendido. Cuando se presentan delante de Pedro, Pedro le dice que por qué Satanás había tocado su corazón, por qué había permitido que Satanás le pusiera ese sentir en su corazón. Hermanos, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de compasión, Dios nos ama, pero Dios demanda de ti y de mí fidelidad. Para entender un poquito este tema es necesario retrocedernos un poco al capítulo 4, en el versículo 32 al 37, donde la palabra o las escrituras te enseñan a ti y a mí que eh, ellos, los apóstoles, con sus seguidores, con sus discípulos, pues eh, trataban de vivir unánimes y todo lo que poseían eran de todos, ¿sí? Entonces, vamos a leer el capítulo 4 del versículo 32 al 37, palabra del Dios vivo del cielo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, vivían unánimes. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno acorde a la necesidad. Entonces, acá es lo que más relevancia tiene. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, este varón José, que era apodado Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este varón José, que tenía por sobrenombre Bernabé, vendió su heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, todo ministerio, toda iglesia, toda congregación tiene sus propias reglas, pues nosotros somos seguidores de Cristo y somos y debemos pues ser imitadores del Cristo vivo, amén. Estos varones, los apóstoles, habían instituido vivir unánimes, ¿sí? Y en el que todo era de todos. Nadie decía para sí que algo era suyo, pues todo lo que poseían lo compartían en esa hermandad, ¿sí? Entonces enseña la palabra que nadie tenía necesidades porque todo lo que poseían lo repartían entre todos y cubrían las necesidades del que la demandaba. Entonces, es importante lo que hace este varón José, que el Señor, o movido por el amor a la obra, este varón decide vender su heredad y entrega todo lo que recibió por la venta de esta heredad y la coloca a los pies de los apóstoles. Esto, la palabra no enseña, o la escritura no enseña cuán valiosa era esa heredad, pero el despojarse de todo para Cristo debía ser algo bien mirado por toda la congregación. Y porque era el apoyo como miembro de la congregación para la obra. Hermanos, esto tuvo que haber dado o haber sido visto por buenos ojos delante de toda la congregación y alabado. Entonces,
eh, nuestra, nuestra recompensa no viene de los hombres, nuestra recompensa viene del que creó los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos. Y todo lo que hagamos para su nombre sea, eh, siempre será pues bendecido, siempre será recompensado por amor de su nombre. La palabra eh, segunda de Colosenses 9:7, el Señor a ti te dice que Dios se alegra, que Dios se goza con el dador alegre. De Corintios, perdón, segunda de Corintios 9:7, el libro de segunda de Corintios, Señor. La palabra te enseña a tu vida y a mi vida que cada uno debe dar como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta es una palabra tremenda, hermano. Cada uno debe dar como dispuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, sino como tú lo sentiste, sea mucho, sea poco, pero es lo que tu corazón está deseando entregarlo al Señor. Que lo que tú vayas a dar, sea mucho o poco, lo des con ese gozo porque es para el Cristo. Acuérdense que nada trajimos a este mundo, nada nos llevaremos y que el que nos ha entregado las fuerzas para conseguir todo cuanto tenemos es Jehová. El Señor Jehová es tajante cuando dice, yo soy dueño del oro y de la plata, dueño de la tierra y de su plenitud. Yo no necesito, el Señor no necesita ni de ti ni de mí. Pero nosotros le hacemos ofrendas o si paga diezmos, ¿sí? O todo lo que hagamos por el Señor, debemos hacerlo con amor y con gozo, en espíritu y en verdad. Porque Dios sopesa corazones. Y el Señor no se va a agradar de algo que tú se lo entregas con ese dolor, con tristeza. No, Dios no está pidiendo nada. Dios está pidiendo, o sea, Dios lo único que necesita ver es la calidad o con qué motivación tú entregas algo. Dios sabe y sopesa corazones, Dios conoce tu corazón y conoce el mío y sabe si nosotros sabemos ser agradecidos o no. Amén. Entonces, eh, al Señor no lo podemos engañar, el Señor no puede ser burlado, hermanos. Entonces, algo tremendo de esta palabra, hermanos, es que nosotros recibimos la bendición de Dios por cualquier obra que hagamos. El Señor es tajante en su palabra cuando dice, Dios no hace acepción de personas. Este varón José, apodado Bernabé, hizo una obra tremenda para el Señor. Y no sé cuál fue su recompensa, si fue exaltado por la congregación, por el pueblo, por esa obra, hermano, pero era lo justo de él. Era su premio por la obra que había hecho. Nosotros, como seres humanos, muchas veces queremos los resultados, pero no queremos los procesos. ¿Sí? Mucha gente tiende a envidiar el resultado del trabajo de otra persona, de otro hermano. O que el hermano ya tiene tantos dones, el hermano tiene tremendo talento, el hermano tiene tremendo ministerio, sí, pero ese ministerio no se desarrolló de gratis, eso tuvo un proceso, ¿cierto? En el cual este varón o esta sierva se esforzó, fue valiente y le creyó al Señor Jesús y caminó en fe y desarrolló su ministerio. Entonces cuando te ven a ti con un ministerio prosperado por el Señor Jehová, entonces creen que eso se logró de la noche a la mañana. No. Todo ministerio tiene un proceso. Toda obra, toda bendición es producto de un proceso. ¿Sí? Entonces, estos varones
Ananías y su esposa Zafira, me imagino, no sé, no lo enseña la palabra, trataron de imitar a José, trataron de imitar esta obra, porque ellos también llegaron, enseña la palabra, que ellos también llegaron y vendieron su heredad, pero no hicieron, o sea, imitaron en parte la obra de José, no hicieron conforme a lo que él había hecho. Ellos trataron de aparentar que habían hecho una obra similar porque no sé cuál era su motivación. Lo que sí sé es que se movieron en hipocresía, porque querían aparentar que ellos eran igual a ese varón. Ananías quería mostrarle a la congregación, quería mostrarle al pueblo de Israel, a estos siervos, que él también podía hacer la misma obra de José. Pero resulta que este varón, cuando recibe el dinero producto de la venta de su heredad, decide en su corazón ya no entregar todo el valor de la heredad, sino sustrae una parte a escondidas de los apóstoles y de sus hermanos. Él esperaba recibir la misma alabanza, el mismo gozo, la misma retribución que recibió José. Hermanos, a ti y a mí la palabra nos enseña que el Señor es el Dios de la venganza y el Dios de la retribución. Eso está por allá en el libro de Deuteronomio 32, ese como capítulo, versículo 30 y pico, 24 por allá. El Señor Jesús dice en su palabra, yo pagaré, ¿cierto? Y Él es el único que sopesa y escudriña corazones, conoce las intenciones ocultas. Por eso su palabra en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, enseña la palabra a ti y a mí. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si usted, sus obras, si usted siembra bendiciones, recibirá bendiciones. Pero si usted siembra maldiciones, maldiciones recogerá. Si usted hace una obra derecha para Jehová, recompensa de lo alto tendrá. Pero si usted hace lo detestable, lo aborrecible por el Dios de Dios y Señor de señores, entonces también tendrá su recompensa, tendrá su reprensión, porque Dios no hace acepción de personas. Y este varón, Ananías, quiso robarse o quiso tener la misma bendición que recibió José, pero resulta que el Señor, que nos entrega su multiforme gracia, sus multiformes dones, su multiforme espíritu, estaba con Pedro. Amén. Enseña la palabra. Llega a donde Pedro, entrega la plata, pero ya le había sustraído parte de ese dinero. Y le dice Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro le dice, reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, a ti ni a mí nadie nos obliga a hacer algo con nuestro dinero. Tú tienes el libre albedrío para hacer con las bendiciones que Jehová te haya entregado a ti y a mí lo que nosotros queramos. Lo que pasa es que la palabra enseña a ti y a mí también que todo no es, todo nos es lícito, mas no todo nos edifica, no todo nos conviene. A este varón Ananías, los apóstoles no le estaban obligando a que él vendiese su heredad y le entregara todo ese dinero, porque resulta que nosotros teníamos la autonomía, tú y yo tenemos esa autonomía, como la tenía ese varón, de hacer con su dinero, con la venta, con el producto, con el dinero producto de esa venta, lo que él quisiese. Y él la trae
a los apóstoles como la trajo José, pero resulta que la trae incompleta y quería que el pueblo le reconociera a él su obra como la de José, pero resulta que Dios no puede ser burlado. Y Dios, que entrega a tu vida y a mi vida ese don de conocimiento, ese don de discernimiento, le muestra a Pedro. Y Pedro lo confronta. Y Pedro le dice, varón, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has permitido que Satanás ponga esto en tu corazón? Hermanos, el diablo, Satanás, te puede tentar. Lo único que no puede hacer Satanás es pecar por ti. Satanás no puede pecar ni por ti ni por mí. Él te incita, él te tienta, ¿sí? Él te se disfraza y llega con toda su malicia, pero pero él no puede pecar por ti ni por mí. Nosotros somos los que ejecutamos esa concupiscencia, esa maldad. Y es donde él sale triunfante. Por eso la palabra a ti te enseña, a tu vida y a mi vida, en el libro de Samuel. Samuel enseña tu vida y a mi vida en el capítulo 1, versículo 12, perdón, en el libro de Santiago. Santiago habla tu vida y a mi vida en el capítulo 1, versículo 12, enseña tu vida y a mi vida. Amar a Dios en medio de las pruebas, hermano. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero en el capítulo 13 te deja claro a ti y a mí cuando te dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado. La gloria es para Dios. Sino que en el versículo 14 sigue diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido a luz el pecado, que es concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Repitamos esto acá. El versículo 14 del primer capítulo de Santiago enseña tu vida y a mi vida. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En el versículo 15 sigue diciendo, entonces la concupiscencia, ¿sí? Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Da a luz a la muerte. Hermanos, nosotros debemos librarnos de lo que el Señor hoy quiere, lo que el Señor quiere hablar a tu vida y a mi vida con esta palabra hoy son dos cosas importantes. La apariencia y la hipocresía. Nos vamos a centrar en esos dos temas con esta palabra. Es muy diciente, toca muchos aspectos, pero nos vamos a centrar en esto. ¿Por qué? Porque hay muchos que aparentamos ser verdaderos siervos de Jehová. Aparentamos ser siervos fieles, aparentamos ser generosos, aparentamos ser escudriñadores de la palabra, aparentamos tener mucha espiritualidad, aparentamos al hombre, lógicamente, porque a Dios tú y yo no le podemos aparentar. Recuerda que Dios conoce tu pasado, tu presente, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y muchas personas se llevan esa impresión de ti y de mí, que somos espirituales, que mi hermano, ¿no has visto el hermano Harold? Ese varón es un varón tremendo. Ese varón es maestro de la palabra. Ese varón es un... No, hermano.
ni tú ni yo podemos engañar a Jehová. Muchas veces los hombres se deslumbran contigo y conmigo, pero resulta que, bueno, eso de pronto es lo que transmitimos, lo que, sí, perciben de ti y de mí. ¿Saben cuál es el verdadero problema? El sentirnos conforme con esa apariencia, el disfrutar esa apariencia, porque nos hacemos hipócritas, porque estamos queriendo recibir algo que ni tú ni yo somos. Y cuando nos apartamos de la transparencia, cuando nos separamos un poquito de la verdad, de lo que es la verdadera realidad, de lo que somos tú y yo, nos hacemos hipócritas. Y nosotros no podemos vivir contentos con la apariencia, con eso de lo que los otros piensan de ti y de mí. Y nosotros debemos perseguir cada día, ¿sí? Cada día ser verdaderos siervos de Jehová, siervos espirituales, ¿sí? Generosos, escudriñadores de su palabra, nutridos con su palabra. Este es el verdadero alimento, la palabra del Señor, el verdadero alimento o el alimento de un verdadero cristiano, de un verdadero siervo. Esto, la palabra del Señor. Muchas personas se pueden impresionar contigo y conmigo, pero que nosotros sostengamos esa mala impresión y queramos que esas personas siempre nos miren con... No, nosotros, igual a nosotros no nos debe interesar si nosotros debemos ser verdaderos testimonios, verdaderos testimonios del Cristo vivo como representantes de Jesús en esta tierra. Pero acuérdense que antes de mostrarle al hombre hay alguien al que realmente le debemos cuentas, que es a Jesús. Nosotros tenemos compromisos con nuestros hermanos, tenemos compromisos con nuestros familiares, nosotros tenemos compromisos en la congregación, nosotros tenemos compromisos con todo nuestro prójimo. Pero nuestro primer compromiso es con Jehová, nuestro primer compromiso es con Jesús, nuestro primer compromiso es con amar ese espíritu y retenerlo, el espíritu que el Señor Jehová ha puesto en tu vida y en mi vida. Porque acuérdense que el espíritu de Jehová no habita en lugares de inmundicia. Y nosotros debemos cada día limpiarnos. Aun cuando la palabra te enseñe a ti y a mí que en esta tierra, debajo de esta tierra, no hay justo. El libro de Eclesiastés 7:20 enseña que no hay hombre justo debajo de esta tierra, debajo de este sol, que haga siempre el bien, que haga siempre el bien y nunca peque, nunca peque. Así que todos siempre pecamos, estamos expuestos a la maldad. Esta es una guerra diaria, una confrontación, quebrantando esta carne, tratando de menguarla para que crezca el espíritu. Esto no es fácil. Ser un verdadero siervo de Jehová cuesta, duele. Hay que negarse uno mismo. Y esto no es de la noche a la mañana, hermano. Esto es un proceso, pero ¿saben cuál es la miel de este proceso? La victoria. El que el Señor después te reconozca, ahí mi hijo, en el cual encuentro contentamiento. ¿No has visto a mi hijo? Como lo dijo de Job, no lo has visto. Este varón se ha esforzado, ha sido valiente, me ha buscado en espíritu y en verdad. Se ha enamorado de mí y hoy solo vive para agradarme a mí. Si bien es cierto que estuvo muerto en delitos y en concupiscencias, pero hoy solo vive por mí, para agradarme. Hoy solo se mueve conforme a mi voluntad. Hoy se mueve por lo dicho de mis labios. Eso cuesta. Eso cuesta. Por eso es que la palabra te enseña a ti y a mí que nosotros debemos hacer todas las cosas como para Dios, como para Cristo. Y eso te lo enseña a ti y a mí la palabra en el libro de Colosenses, en el libro de Colosenses, Colosenses 3,
en el libro de Colosenses 3, versículo 23 al 25, enseña la palabra a ti y a mí. Y todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, hermano, sin excusa, porque la palabra no se equivoca, todo, hacedlo de corazón. Estábamos diciendo que Dios sopesa corazones, que el único que escudriña corazones se llama Jehová. Entonces la palabra te enseña a ti, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, como para Él, como para agradarlo a Él, como para glorificarlo a Él, ¿sí? Y no para los hombres. Sabiendo que del Señor, de el Señor, no de los hombres, de el Señor, recibiréis la recompensa. Si es que usted entiende y comprende que su victoria, su riqueza, su prosperidad, su bendición viene de Jehová, no viene de los hombres. Amén. Dios usa instrumentos, pero la gloria es de Jehová. Por eso es que el Señor dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Usted no puede poner la mirada en el hombre. Todo lo que usted reciba, la gloria es para Jehová, porque es el que ha puesto el sentir, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Amén. Y enseña la palabra. Porque a Cristo servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Dice la palabra, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, cuando Pedro le dice a este varón que porque Satanás había tocado su corazón y le decía que si todo eso no era de él. Si te quedabas con herencia era tuya, igual esa era tu plata. Y si la vendías todavía seguía siendo tu plata. ¿Por qué pretendiste engañar a Dios? Porque nos podías engañar a nosotros. Si en verdad, si en Pedro y en los apóstoles no hubiese existido en verdad un espíritu de conocimiento, un espíritu de discernimiento, este hombre, Ananías y su esposa Zafira, hubiesen salido triunfantes y todo el pueblo hubiese alabado su obra y todo el pueblo hubiese glorificado a Jehová por la obra que estos varones habían hecho, porque hubiesen entendido que Jehová era el que había tocado el corazón de ese siervo y esa sierva para bendecirlos. Pero resulta que el Señor no se deja burlar de nadie. Hermanos, podemos decir, pero ¿por qué el Señor mató a Ananías y a su esposa? ¿Dónde estaba su misericordia? Eran tiempos difíciles. Había persecución, no eran los tiempos de ahora. Esa era nuestra iglesia primitiva. Y el Señor no podía dejar que Ananías y su esposa dañaran esta atmósfera de pureza, esta atmósfera de transparencia, porque por causa de unos, ¿sí? Por causa de uno se hubiese dañado toda la obra. Y el Señor sienta precedentes, porque enseña la palabra a ti y a mí, que toda la congregación temió, porque el Señor dejó el precedente del que no camina conforme a su perfecta voluntad, o el que intente burlarse de él, llevará su castigo, llevará su reprensión. Y todos temieron. ¿Sí? Hoy en día el Señor tiene misericordia, porque si fuesen las congregaciones, habría que traer un container, ¿sí? De todos los que cayeran en las congregaciones, porque todas están llenas de apariencia y de falsedad. Ninguna se escapa. Y Dios, cuando usted ve esto hoy en día, usted ve la misericordia de Jehová. Y es cuando usted ve aplicada y reflejada esta palabra que dice en el libro de Lamentaciones 3:22, por mis misericordias, por
mis misericordias no han sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Grande es mi fidelidad, dice Jehová. Entonces, si el Señor nos midiera o nos entregara a tu vida y a mi vida, o nos aplicara esta misma corrección, no estuviéramos aquí, hermanos, ni usted ni yo, porque usted sabe que muertos en delitos y concupiscencias, el que estemos hoy aquí, usted y yo, es por pura gracia, porque fue un perdón inmerecido, pero que después de ese perdón, después de que este varón fue perdonado y creyó a Jesús, y todavía atesoraba eso en su corazón, el Señor dejó precedentes. Y es el precedente que está dejando a tu vida y a mi vida, varón. En otro tiempo fuiste esto y aquello, como lo pudimos haber sido tú y yo. Pero acuérdate que yo te lavé, que yo te perdoné, que yo clavé todas tus inmundicias y tus maldades en esa cruz. Acuérdate que hoy tienes un nuevo espíritu. Acuérdate que hoy caminas conmigo. Ya no puede haber ese sentir en tu corazón, ni en el tuyo ni en el mío, dice Jehová. Yo quiero un corazón transparente, un corazón honesto, un corazón sincero, que me ame en espíritu y en verdad, que camine conmigo en espíritu y en verdad, no que me engañe. Porque se dolería el corazón de Jehová con tus acciones y mis acciones si adoptáramos estos mismos comportamientos. Y entonces estamos viendo que poderoso es Dios para que caigamos tú y yo y aspiremos. Y aspiremos. Cuando nos acerquemos a Jehová, cuando nos acerquemos a ese trono de la gracia, que sea en espíritu y en verdad, en transparencia, para que Él reciba cualquier cosa que tú quieras hacer por Él, la reciba con gozo. Para que reciba esa ofrenda como la de Abel, no como la de Caín. Para que te mire a ti y me mire a mí como a ese Job. Es tremendo que diga que el Señor no puede ser burlado. Hay algo precioso. Hermano, la misma palabra enseña que hay espíritus, la misma palabra te enseña a ti, Juan. Juan en su primera carta dice que hay espíritus, hay pecados que no son de muerte y hay pecados que sí son de muerte. Y si quieres lo miramos en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan 5. Primera de carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. Enseña la palabra a ti y a mí. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Si se bien es cierto, dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. El único que puede arrebatar tu vida y mi vida se llama Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Nosotros no podemos vivir una hipocresía con el Señor. Nosotros debemos ser siervos agradecidos. Nosotros no podemos pecar deliberadamente como te habla a ti el libro de Hebreos, ¿sí? Porque estaríamos pisoteando, ¿sí? Teniendo en poco esa sangre preciosa con la que el Señor Jesús lavó tu vida y mi vida, y teniendo en poco, sí, ese espíritu con el cual te ha sellado, que es el espíritu de Jehová. El libro de Lucas 12, como entendidos, porque nosotros no somos ningunos ignorantes de las escrituras, ni tú ni yo, el Señor condenaba a los fariseos, condenaba a los escribas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se jactaban de conocer las escrituras, de conocer la palabra, pero hacían todo lo que ésta
demandaba, ¿cierto? Todo lo que aborrecía el Señor Jesús. Si éramos, pues si tú y yo somos tan conocedores de las Escrituras, de lo que a Dios le agrada y de lo que no le agrada, ¿por qué a estas alturas todavía tú y yo hacemos cosas que no le agradan a Jehová? No somos ningunos niños. No somos niños que necesitamos leche. Ya nosotros a este tiempo deberíamos alimentarnos con comida sólida, ¿cierto? Y el libro de Lucas, amén, la gloria sea para el Señor, en el capítulo 12, Lucas, el Señor Jesús habla tu vida y a mi vida y nos pide guardarnos de la hipocresía. Nos pide guardarnos de la hipocresía. Enseña la palabra. Libro de Lucas de 12, del versículo 1 al versículo 3. Enseña la palabra. En esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Ojo, esto es tremenda palabra. Primeramente a sus discípulos, a los que dícense amarlo y ser siervos de él. Amén. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ojo con imitar estas conductas. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Hermanos, el Señor es el que revela, el que da la revelación, y el Señor Jesús no es mentiroso. Porque el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, te enseña a ti y a mí que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará, Dios habló y no ejecutará. El Señor Jesús habló y dijo, todo saldrá a la luz. No hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por eso le dio la revelación a Pedro y le dijo, este varón Ananías piensa que puede burlarse de mí, piensa que puede engañarme. Y Pedro lo confronta. Pero quien da la revelación a Pedro es el Espíritu de Jehová. Así que ni tú ni yo podemos engañar a Jehová. Dios no puede ser burlado. Y dice, guárdense de la hipocresía. No se acerquen a mí con esto, porque no serán de mi agrado. Y le sigue diciendo a tu vida y a mi vida en el capítulo 20, cuando confronta a los escribas. Libro de Lucas 20. 20. Que estaba en otro lado. 20:46. Sigue diciendo el Señor a tu vida y a mi vida, guardaos de los escribas, guardaos. Guardaos de los escribas que gustan andar con ropas largas. Estos escribas son unos hipócritas, son los reyes de la apariencia. Y el Señor hoy quería decir a tu vida y a mi vida, guardaos de esa apariencia. Y cuidado en el que te sientas cómodo con esta apariencia. Conmigo es en verdad. ¿Sí? No es en ilusión, es en verdad. El que tú seas eso. Y te premiaré por lo que eres y por lo que haces. No por lo que me quieras aparentar. Y cuídate de venir a mí con esta hipocresía y con esta apariencia, porque yo no puedo ser burlado. Y dice el Señor, les gusta andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, pero devoran las casas de las viudas y por pretexto
hacen largas oraciones, estos escribas recibirán mayor condenación. Pero quieren llegar a orar y le aman las primeras sillas en la congregación y hacen ayunos y oraciones y son los que más ofrendan, son los que más dan diezmo y quieren impresionar al hombre, pero yo conozco sus intenciones, yo conozco las intenciones del corazón, dice Jehová. Yo no necesito tu oro ni tu plata, yo no me alimento con sangre de toros, ni a mí me compras con millones de holocaustos, ni con ríos de aceites. Tanto igual o mayor vale el que me obedezcas. La obediencia pesa igual o mayor. Y Dios te está mandando a tu vida y a mi vida a ser obediente, a caminar transparente, a ser un verdadero siervo, a apartarte de la apariencia, a apartarte de la hipocresía. No te quiero así, hijo, dice el Señor. Te quiero puro, te quiero transparente. Y menos con el hombre. Porque cuando realmente conozcan quién eres tú y cuando realmente conozcan quiénes somos yo, se van a desencantar, se van a desanimar. Y no sea que por causa de tu maldad y de la mía, muchos corazones se enfríen, porque hay de aquellos por los cuales mis pequeños se desvían, dice el Señor. Y eso te contará por pecado y de cierto tendrás tu reprensión. Tendremos, porque yo no estoy excepto de nada. Estoy vivo por la misericordia de Jehová. Amén. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Entonces, no podemos vivir de las apariencias. Hermanos, dice el Señor, y ya lo está ratificando, que podemos engañar al hombre, porque resulta que tú y yo nos deslumbramos por lo que tenemos delante de nuestros ojos. En 1 de Samuel, capítulo 16, cuando he tocado muchas veces este tema, cuando Samuel se presenta, el Señor envía a Samuel a que ungiera a David. Vamos a la 1 de Samuel. Cuando el Señor envía a Samuel a ungir a David, está por el versículo 16, 6, 7. Sí, en eso lo vamos a hacer. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. El Señor le dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, el Señor le dijo: ve allá, estás ahí, dile que te muestre, allá está el varón, vaya y únjalo. Y él va a Samuel y se encuentra con Isaí y le dijo: necesito que me muestres a tus hijos. Comenzaron a traer, Isaí comenzó a traer a todos sus hijos. Y resulta que cuando llega el primer hijo de Isaí, enseña la palabra. Y aconteció que cuando ellos vieron, Samuel con los que estaban, cuando ellos vinieron, Samuel, vio a Eliab y dijo: de cierto, de delante de Jehová estás ungido, Samuel, un varón lleno de discernimiento. Ve a Eliab y se deslumbra con su apariencia. Aquí viene lo tremendo. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su apariencia, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, yo Jehová de los ejércitos lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A mí no me agradas que me llegues con apariencia, porque realmente a mí no me interesa tu apariencia, dice Jehová. Nosotros, los que no tenemos un discernimiento espiritual, nosotros los que no tenemos ese don de conocimiento o que no nos es revelada cierta situación, nos dejamos engañar. Pero Jehová no. Jehová no. Y eso
lo dejó ratificado cuando le expresa esto a Samuel. Entonces, nosotros nos dejamos engañar, pero a Jehová no. Entonces, por eso podemos engañar a los hombres, pero a Jehová no. Y resulta que el único que tiene poder para quitar tu vida y mi vida, para que expiremos, se llama Jehová. Por eso dice que nuestro temor debe ser Él, el temor a Jehová. Hermano, ya que estamos tocando Lucas, Lucas dice algo precioso en su libro 16, 40 versículo 40 16, 13. Vamos al libro de Lucas, no me acuerdo exactamente el versículo. Lucas dice, tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. O tú amas a Jehová o amas al dinero. ¿Sí? No puedes servir a dos dioses. No puedes servir a dos varones. Porque amarás más a uno y aborrecerás al otro. Terminarás amando al otro y aborreciendo a uno. ¿Por qué toco este tema? Porque este siervo Ananías quería deslumbrar a Jehová, pero al mismo tiempo también quería atesorar dinero. O sea, no tenía el verdadero sentir de los apóstoles y de la congregación. ¿Sí? El que era el vivir unánimes en el que todo era de todos. ¿Sí? Todo lo que poseían era de todos. Él no, él quería acaparar su parte. Y el punto es que nosotros con referencia a las apariencias, Lucas dice a tu vida y a mi vida que nosotros somos los que nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Porque, vamos a leer, ya se lo leo, dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Lo dice el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Y oían también estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Siempre he tomado a los fariseos como aquellas personas instruidas en la palabra, ¿sí? Que tienen conocimiento de las escrituras. Y aún así, no hacen conforme a ellas. Por eso utilizo este término. Entonces les dijo, y eso es lo que hoy quiero que tengas claro tú y yo. Vosotros, tú y yo, somos los que nos justificamos. Vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aquellos a los que los hombres tienen por sublime delante de Jehová son abominación. Nosotros somos los que nos justificamos delante de nosotros. ¿Por qué? Porque nos engañamos unos a otros. Nos engañamos unos a otros y a veces miramos personas y nos deslumbramos con ellas y decimos, wow, tremendo predicador, tremendo evangelista, tremendo varón, tremendo siervo. Y resulta que delante de Jehová son abominación porque viven una apariencia, porque se mueven en una hipocresía. Y de pronto enamoran al hombre, pero el corazón de Jehová no. El corazón de Jehová no. Entonces, se ratifica la palabra, hermano. Se ratifica la palabra que venimos a ser falsos apóstoles. Venimos a ser falsos siervos. Y entonces el Señor nos va a aborrecer. Entonces, ahí se cumple lo que dice 2 de Corintios 11, 13 por allá, donde dice que ¿qué queremos hacer? O sea, el Señor nombra a Satanás. 2 de Corintios 11. Y no es maravilla porque hasta el mismo Satanás se viste como ángel de luz. ¿Qué es? Falsedad, una falsa apariencia, una hipocresía. ¿Somos imitadores de Cristo o imitadores de Satanás? Ese no es el punto, pero es algo relevante. Acá, cuando comenzamos a movernos en esa apariencia, a vivir de esa falsa apariencia, enseña la palabra a ti y a mí, venimos a hacer esto. 2 de Corintios 11, 13.
Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Venimos a convertirnos en un disfraz, Por fuera somos como sepulcros blanqueados, más por dentro somos inmundicia. Por fuera somos ese disfraz que aparentamos y deslumbramos, pero por dentro somos realmente lo que le mostramos a Dios. Eso que tenemos aquí en nuestro corazón es lo que realmente Dios. Porque Dios no mira tu disfraz. Dios sopesa tu corazón. Amén. Y enseña la palabra. Y no es maravilla porque hasta el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿A quién buscamos servir? ¿De quién realmente somos imitadores? ¿De Cristo o de Satanás? ¿De Cristo o de Satanás? Esa respuesta la tiene usted y esa respuesta la tengo yo. Eso lo tenemos claro. Si en verdad estamos siendo imitadores o vivimos esa falsa apariencia. Hermano, en el video pasado habíamos tocado el varón Naamán cuando Eliseo eso fue el libro de Segunda de Reyes 5. Hablábamos de Naamán, había sido librado de la lepra, sanado de la lepra por Eliseo. Y después la palabra nos enseña cómo su criado, bueno, eso no lo tocamos en el video pasado, pero hoy quiero tocar ese tema en esta palabra. Por allá por el 20, a ver. Resulta que Naamán llega a donde Eliseo y le trae presentes y Eliseo hace la sanidad, pero no le recibe nada, aunque a pesar de que Naamán le hace mucha insistencia. Y todos conocemos, bueno, no me voy a demorar mucho en este tema, quiero centrarme en lo importante. Entonces, este varón es sanado por Eliseo, se devuelve a su tierra y el criado de Eliseo, que es Giezi, acá en el versículo 20 del Segunda de Reyes 5, nos muestra su codicia, ¿sí? Dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no ha tomado de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿todo va bien? Y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo en cuesta a 2 de sus criados para que se lo llevasen delante de él. Y así que en un lugar secreto, él tomó de su mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a que los hombres se fuesen, y él, Giezi, entró y se puso delante de su señor Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? ¿De dónde vienes? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también mi corazón allí contigo? ¿Ah? Cuando el hombre volvió en su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso y blanco como la nieve.
Este varón Eliseo no estaba con Giezi. Cuando Giezi se regresa movido por la avaricia del dinero a pedirle los bienes y los regalos que había traído Naamán de su tierra. Pero el Señor es quien revela, hermano. Esto es lo que quería resaltar. El Señor te entrega la revelación, el Señor te entrega ese don de conocimiento, el discernimiento de su espíritu. Y le revela a este siervo Eliseo, como le reveló a Pedro, la maldad de sus siervos, de sus hermanos. El Señor le revela a Pedro la maldad que había hecho Ananías, porque pensaba que podía burlar a Jehová. Y de igual forma le revela a Eliseo la maldad de su siervo Giezi, porque nosotros nos movemos conforme a la voluntad de Jehová, si en verdad somos verdaderos siervos de ese Cristo vivo. Y cuando no nos movemos conforme a esa voluntad, sino conforme a nuestras propias concupiscencias, a nuestros propios deseos, entonces ocurren estas cosas. El Señor revela tu maldad y mi maldad. Y el Señor le revela a Eliseo que ese varón había ido allá donde Naamán, movido por la ambición, por la avaricia, y había recibido el presente que él no había mandado a recibir. Y le dice, ¿dónde estaba Giezi? Y este le responde, no he ido a ninguna parte. Pero ya el Señor había revelado a Eliseo en el Espíritu. Le dice, no estaba allí cuando tú estabas. ¿Acaso es tiempo para recibir trajes y dinero? Pues ahora de premio, esa lepra que se le quitó a Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Y al instante enseña la palabra, la escritura, que salió leproso blanco como la nieve. Al igual que este varón, cayó y expiró. Son dos situaciones, dos tiempos diferentes, pero el mismo poder, el mismo espíritu. Y no hay diferencia entre esos tiempos y tus tiempos y mis tiempos. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Jehová no cae a tierra. Dios no hace acepción de personas. Y si Dios hoy te quiere mostrar esta bendición a tu vida y a mi vida, es porque nos es necesario. Nosotros debemos trabajar si queremos conseguir cosas. Nosotros debemos trabajar para el reino. A veces el fruto de nuestro trabajo contribuye para la obra. Entonces nosotros no podemos pretender vivir del ministerio, de la obra, ¿cierto? También dice que el que viva, el que trabaje para Cristo, sí, en la obra, viva de la obra, pero nosotros debemos trabajar porque Pablo a ti y a mí, como le dijo a los tesalonicenses, les mostró cuál era el deber de trabajar. Y ese es de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 3:6. Segunda de Segunda de Tesalonicenses 3, segunda 3:6. Advertencia contra la ociosidad. ¿Sí? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera, vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente delante de vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos como un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. La gloria sea para el Señor Jesús. Nosotros debemos trabajar para el reino, pero también trabajar para lo que necesitamos. Bendiciones del cielo vienen. Y el fruto de nuestro trabajo nos servirá para la gloria, para el ensanchamiento del reino. No tener ese pensamiento de vivir de la obra, porque, hermano, si el Señor a usted le habla en el Espíritu y le dice, hermano, deje todo lo que tiene. Si el Señor Jehová le dice a usted, como me puede decir a mí, necesito que dejes todo lo que tienes, tu trabajo, tu empleo, todo, porque necesito que me sirvas. Y esa es voluntad de Jehová. Y usted, como verdadero siervo de Jehová, tiene que renunciar a todo e ir en pos de su voluntad. Esa es una cosa. Pero Dios no te ha mandado a ti a dejar todo para querer vivir de la obra. No, son dos cosas diferentes. Y esto lo estoy diciendo para aquellos que se quieren enriquecer, ¿sí? Y que piensan o que solo buscan a Dios para que los prospere. Porque el Señor te dice, hermano, hijo, yo quiero que prosperes así como prospera tu alma. Prospera tu corazón, prospera tu alma, prospera tu espíritu y sobreabundancia del cielo, sobreabundancia de bendiciones llegarán a tu vida. Pero enamora primero a Jehová. Sé realmente un siervo fiel, un siervo transparente, aborreciendo toda hipocresía, toda apariencia, toda falsedad. Y verás que ese amor fluye como fluye ese espíritu. Esta es una palabra preciosa. Me gozo de que el Señor haya querido regalar esa palabra a tu vida y a mi vida, porque esta palabra primero nos confronta, nos confronta. Y es necesario que Dios confronte tu vida y mi vida, porque tú ni yo somos perfectos. Y que nos redarguya, porque es el análisis que hacemos de cómo estamos con ese Cristo, cómo nos está mirando Jesús, cómo estamos caminando con Él, si vamos transparentes, si vamos leal, si vamos fiel o estamos fallando. Es bueno que nos examinemos, es bueno que Dios nos viva redarguyendo, nos viva exhortando, porque nosotros a veces creemos que somos perfectos, no lo somos. Y a veces, como dice el proverbio, que hay hombres que piensan, ¿sí? Planes a su propio parecer, piensan que son caminos de verdad, caminos de justicia, pero al final son caminos de muerte. Y el único que puede redarguir tu vida con verdad se llama Jesús. Y decirte, hijo, por ahí no es. Hijo, me estás fallando en esto. Hijo, no me gusta esto. Y es lindo cuando un padre corrige a su hijo, porque enseña la palabra que el padre disciplina a ese hijo que ama. Y si Dios está poniendo su mirada en ti y en mí, es porque nos ama. Y si nos disciplina es porque nos ama, porque quiere que caminemos conforme a Él le agrada. Pero si Dios te ignora a ti y me ignora a mí, hay que preocuparse, porque quiere decir que nosotros no le interesamos. Pero si Dios anda pendiente hasta lo mínimo de ti, entonces gózate porque ese Dios es un privilegio que Dios haya o tenga puesto haya fijado su mirada en ti y en mí y sus ojos nos recorran todos los días. Porque quiere decir que hay un interés de parte de Dios. Y lo más precioso, lo más lindo, por sobre todas las cosas, por oro y plata, hermano, anhelemos agradar ese corazón, enamorarlo a Él, para que Él pueda decir de ti, de mí, he ahí mi hijo, en el cual encuentro contentamiento. ¿No lo has visto? Para que Él te presuma y le presuma a Satanás que tú y yo somos unos siervos fieles,
Y que el diablo diga, pero es que ellos no te sirven de balde. El Señor conoce quiénes somos. Y la única forma de que el Señor te presuma a ti y a mí es enamorándolo y siéndole fiel y obediente. Y eso es un proceso que cuesta y duele. Y que todos, bueno, no sé cuántos, están dispuestos a darlo todo por Él. Eso es algo personal de cada quien. Gracias por esta palabra, hermano. Los amo mucho en el amor de Cristo. En el video anterior hubo un pequeño corte, no me pude despedir. La gloria sea siempre para el Señor Jesús. Padre amado, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, lo que me has mandado a decir, eso he dicho, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, Señor. El que tenga oídos, oiga, y el que no, pues deje de oír. La gloria siempre será para Él. Disfrute esta palabra, escudriñela, nútrese con ella, hágase un análisis, sea sincero con usted mismo, por sobre todas las cosas con Jehová. No sé cómo haya sido su reporte del cielo esta semana. Me imagino que la de Facebook, Twitter, en Instagram disminuyó. Espero que haya aumentado el reporte celestial de que, hijo, esta semana estuviste bastante tiempo en la presencia, incrementaste tu tiempo, el cual me has dedicado, me siento gozoso contigo. Que esos reportes del cielo se vean, se sientan, se noten, ¿sí? No que el Señor se ponga triste. ¿Qué pasó, papi? Esta semana ni me miraste, ni una oración, ¿ah? Ni una alabanza. Escudriñese, ¿sí? Eh, comparte este video, no para mí, todo es por amor a Jehová, es para que su palabra llegue hasta los postres de la tierra. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo, bendición para todos, nos vemos en el próximo video. Espero que esta palabra fortalezca su vida, ¿sí? Como fortalece la mía. Si el enemigo ha de salir contra tu vida y contra mi vida, sí, por un camino saldrá, pero por un camino tendrá que huir, porque Jehová es quien pelea por ti y por mí. Amén. Bendiciones para todos, los amo mucho en el amor de Cristo. Amén, amén y amén.